Venga, seguimos con el material didáctico de peones del Ayuntamiento de Sevilla y vamos por carpintería. Índice. A. Funciones del peón de carpintería. B. Conocimientos sobre la madera. C. Tipos de tableros manufacturados. D. Útiles y herramientas manuales. E. Técnicas. F. Glosario. Empezamos con funciones del peón de carpintería. Los trabajos de carpintería incluyen la realización de piezas para la construcción, como armazones, puertas, ventanas y suelos, así como la elaboración de todo tipo de mobiliario en madera común. El arte y la técnica de cortar, trabajar y ensamblar madera para hacer estructuras es una de las labores más antiguas del carpintero. El peón destinado a la carpintería deberá tener nociones básicas sobre los principios fundamentales de las distintas facetas de la carpintería, como por ejemplo sistemas de medición, sistemas de corte, ensambles, tipos de madera, etc. Tendrá conocimiento de los diversos materiales manufacturados disponibles en la actualidad en el mercado. Sabrá distinguir los tipos de madera y conocerá sus usos específicos. Las principales funciones realizadas por el peón de carpintería son las siguientes. Deberá tener en todo momento limpia la zona de trabajo, siempre con todas las herramientas bien ordenadas. Proveerá al oficial de las herramientas que éste le solicite y será responsable de su mantenimiento. Conocerá con la suficiente soltura el equipo básico de herramientas, pudiendo detallar el uso de cada una de ellas si así se le exige. Realizará las tareas básicas de corte, lijado o conformado de maderas que le sean asignadas por el oficial. Acarreará los materiales y herramientas que sean utilizados durante el proceso constructivo. Conocimientos sobre la madera. La madera es la sustancia compacta del interior de los árboles. Está compuesta en su mayor parte por celulosa, conteniendo también otros elementos como lignina, almidón, resinas, etc. Es un material vivo, heterogéneo, de una dureza irregular, de características físicas y mecánicas diferentes en la misma pieza. Su naturaleza depende de sus características climáticas, físicas, químicas y fisiológicas, por lo que no se encontrarán jamás dos trozos iguales. Defectos de la madera. Algunos tipos de madera tienen una resistencia natural a los ataques por hongos e insectos, mientras otros requieren un tratamiento con productos específicos para su conservación. Como norma general, no se deben usar maderas en condiciones húmedas en lugares donde puedan ser atacadas. Los defectos pueden deberse a una tala inadecuada, a una desecación deficiente o a que el grano de la madera sea irregular, lo que causa problemas a la hora de trabajarla. Los tableros pueden tener grietas, fendas o presentar curvamientos y alabeos. Los nudos muertos constituyen un problema por la tendencia a desprenderse. Siempre se deben evitar cuando la pieza está destinada a usos estructurales. Corte y troceado de la madera. La madera es extraída del bosque talando el árbol y cortándolo en trozos denominados rollizos, en su mayor parte procedentes del tronco. Por regla general, el material de las ramas no puede aprovecharse de este modo, ya que a menudo presentan torsiones y tensiones estructurales. El rollizo se convierte después en tableros. Para ello se emplean diferentes tipos de despiece. El más sencillo es efectuar una serie de cortes paralelos de un extremo al otro del rollizo. Sin embargo, los primeros y los últimos tablones o costeros suelen arquearse a medida que se secan porque los anillos anuales tienden a enderezarse. En cambio, la madera obtenida mediante un despiece radial o en cuartones es muy estable, por lo que estos cortes son más frecuentes. Entonces aquí estos son corte en cuartones, cortes en paralelo, corte radial.
Apilamiento de los tableros. Una vez cortados los tableros es necesario apilarlos en el mismo orden en que se cortaron, separándolos entre sí con unos listones intermedios para permitir que circule el aire. Dichos listones, denominados rastreles, se tienen que situar siempre horizontalmente por encima de otros. Desecación. La madera recién cortada tiene todavía un exceso de agua en sus poros y células que hay que eliminar, es decir, que antes de poder usarla tiene que secarse o curarse para que la humedad que contiene se reduzca a un nivel aceptable. Para maderas que se vayan a emplear en el exterior, el contenido de humedad más apropiado oscila en torno al 16% aproximadamente. Sin embargo, si se van a utilizar en interiores, debe rebajarse en torno al 8% aproximadamente, o incluso más en algunos casos. El método tradicional es la desecación al aire libre. Los tableros obtenidos en el despiece del rollizo se apilan por el mismo orden en el exterior, protegiéndolos con algún tipo de cubierta. La humedad solo se reduce aproximadamente al 16%, por lo que si la madera ha de utilizarse en interiores, hay que secarla artificialmente. El método moderno de desecación se basa en los empleos de hornos. Los tablones se colocan apilados por orden, encima de unos carros especiales y se introducen en el horno, una gran estufa en donde la temperatura y la humedad se controlan con toda precisión. El ciclo de desecado empieza con un nivel de humedad alto, que se va reduciendo paulatina y cuidadosamente para conseguir que la madera se seque al ritmo adecuado. De no ser así, podría echarse a perder. Otro método desarrollado recientemente, empleado con frecuencia para piezas pequeñas de maderas exóticas y valiosas, consiste en sumergirlas en un producto que transforma químicamente la humedad. Tipos de tableros manufacturados usados en carpintería. 1. Tableros contrachapados. Tanto en ebanistería como en carpintería se usan piezas de grandes superficies que en madera maciza no se pueden poner por su alto peso, precio y porque puede sufrir dilataciones que las deforman. Contrachapado de hojas cruzadas. Para tableros de grosores normalmente menores a 25 milímetros, se fabrican estos tipos, que son juegos de chapas de 3, 5 y 7 hojas, pegadas y cruzadas a 90 grados. El número de hojas está proporcionado con el grosor del tablero, pero siempre son impares para que las caras exteriores queden con la veta en un mismo sentido. Todos estos tableros de capas cruzadas no se utilizan directamente como elementos sólidos, pues normalmente van encoladas sobre bastidores rígidos para forrar o cubrir superficies. Pueden ir por una cara y también por las dos, quedando hueco el interior. Tableros listonados. Para la fabricación de tableros con grosores mayores a los anteriores, tenemos los listonados, tableros que, con 2 o más capas de chapas cruzadas en el exterior, tienen en el centro piezas de madera en toda la superficie. Están dispuestos estos listones a lo largo del tablero y las láminas exteriores cruzadas perpendicularmente. Tableros aglomerados. Los tableros aglomerados están hechos de partículas de madera encoladas con resinas sintéticas. No tienen un sentido o dirección en la veta como la propia madera. Aquí la masa es homogénea y se trabaja en todas las direcciones con la misma facilidad. Propiedades de los aglomerados. Ventajas. Dimensiones considerables en largo y ancho, con variados grosores uniforme en toda la superficie. No existen encoladuras, no hay juntas, defectos o deformaciones que pudieran causar desperdicios.
No es atacado por enfermedades como lo puede ser la madera natural, por ser sus partículas amorfas. Su densidad le hace tener una dureza mediana. Lo podemos encontrar de baja densidad, semidenso y muy denso. Inconvenientes. Son muy sensibles a los cambios de humedad y calor, curvándose la superficie expuesta. Así, si la cara de un tablero recibe más humedad que la opuesta, adquiere lomo y si es calor, se forma un hoyo. El agua, si cae sobre él, hace hincharse sus partículas, por lo que aumenta sobre todo de grosor, salvo el tablero especial resistente a la humedad. Si no es de densidad adecuada y está fabricado con escasa proporción de colas, merma considerablemente la resistencia al atornillado, sobre todo por sus cantos. Cuando las piezas van recubiertas por una cara de un material decorativo, hay que tapar también la opuesta por otro igual o compensador, para evitar la deformación por tracciones distintas. Principales tipos de tableros aglomerados. Existen principalmente 3 tipos de aglomerados según su fabricación. Homogéneos. Son los tableros que, como su nombre indica, tienen las partículas iguales en el centro que cerca de las caras. Son los tableros que, como su nombre indica, tienen las partículas iguales en el centro que cerca de las caras. También se les llama de una capa. Resulta una superficie relativamente vasta, por lo que no admite bien ningún acabado. De 3 capas. En estos tableros se aprecia que el centro es distinto a las partes cercanas a los bordes, o sea, vemos en el canto 3 capas con partículas diferenciadas por su tamaño y porosidad. Las capas exteriores son de partículas muy finas y con alta proporción de resinas, lo que da lugar a una superficie muy suave y apta para recibir la mayor parte de los acabados y recubrimientos. De capas múltiples, denominados así cuando las capas van siendo progresivamente más finas a medida que nos acercamos a las caras exteriores, o sea, no hay capas debidamente diferenciadas con brusco cambio. Su superficie es suave y permite ciertos acabados. También se le llama de densidad graduada. Los tableros estudiados se encuentran en el mercado en su estado natural, tal como salen de fábrica, pero también pueden ser recubiertos por elementos decorativos, tableros plastificados y tableros rechapados. Acabados de tableros aglomerados. Aglomerados plastificados es un aglomerado de 3 capas que recibe en sus caras un recubrimiento de melanina de colores lisos o de imitación de maderas, granitos, etc. La melanina es una barrera contra la humedad, el vapor, los agentes químicos, la erosión y el rayado. Aglomerados rechapados. Los aglomerados rechapados son tableros con finas láminas de madera natural que perfectamente encoladas presentan superficies decorativas. Tableros de fibras. Aclaremos que no son iguales las partículas que las fibras. Las primeras son trocitos de madera cortadas por máquinas. Las fibras se logran de astillas por molido, quedando pequeños hilos leñosos. Las fibras, por sus propiedades adhesivas, debido a la celulosa y la lignina, se unen formando una manta o conglomerado sin la necesidad de añadir cola. Propiedades de los tableros de fibra. Estos tableros tienen una cara lisa y otra rugosa. Es un tablero muy resistente a la humedad, no se pudre ni astilla. Posee cualidades aislantes, térmicas y acústicas. Se deja trabajar fácilmente con toda clase de herramientas. Se puede encolar con todo tipo de colas. Tienen una densidad alta. Tienen una gran dureza. En el mercado encontramos diferentes tipos: tablex, tablex perforado, tablex relieve. Tableros aglomerados de fibra.
Son tableros de madera realizados con fibras en estado seco y añadiéndoles colas como en los de partículas. Son tableros de densidad media, por lo que son conocidos como tableros DM. Se diferencia de los tableros de partículas en que su estructura es mucho más compacta y fina, pues las fibras son muchísimo más finas que las partículas. Los poros o espacios huecos son pequeñísimos. Presenta una estructura uniforme y homogénea y una textura fina que permite que sus dos caras y sus cantos tengan un acabado perfecto. Se trabaja prácticamente igual que la madera maciza, pudiéndose modular incluso los cantos. Esta característica lo hace muy interesante para la fabricación de muebles, ya que, como decimos, se pueden rematar los cantos directamente sin necesidad de taparlos con molduras postizas y otros materiales. Aunque es algo más caro que el tablero de partículas, en cambio tiene ventajas de acabado muy superiores. Bien, pues aquí lo dejamos. ¡Ánimo!